¿Es posible la lucha contra el tráfico de armas en Paraguay o seguirá siendo la ruta de todo tipo de tráfico? IPS y su situación. Falta de medicamentos, deudas, turnos no disponibles y un call center lamentable. Arrancamos 12-8. Cuando transcurrían los primeros meses del gobierno de Santiago Peña, Paraguay fue escenario de un operativo conjunto en contra del tráfico de armas. La incautación del material bélico dio un golpe fuerte a las estructuras del crimen organizado. Pero, ¿por qué se habla de un retroceso en esta lucha particular? En diciembre del 2023, agentes de la Senat, del Ministerio Público, de la Policía Federal y del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos llevaron a cabo el operativo DACO, en el que se realizaron allanamientos en Central y Ciudad del Este y se incautaron 611 armas largas y 1.212 armas cortas, totalizando 1.823 armas de fuego, por un valor aproximado de $5.200.000. Con el operativo se desbarató la estructura criminal, encabezada por Diego Diorisio y su pareja Julieta Nardi, quienes con el apoyo de agentes oficiales de la DIMABEL recibían las armas provenientes de Europa para colocarlas en el mercado ilegal. Por más que todos los cargamentos siguen llegando a Paraguay, desde el Ministerio de Defensa descartaron la posibilidad de que el país se haya convertido en un centro logístico para la reexportación de armas. Más bien se convirtió en una ruta hacia su verdadero destino, Brasil. Que esta ruta utiliza Paraguay preocupa a las autoridades, ya que por más operativos que se realicen, las cifras de armas que se mueven a través del territorio nacional son del terror y tremendamente grandes, provocando el retroceso en la lucha contra el armatráfico que, hasta el momento, no tiene criminales imputados o acusados. Y como siempre doy la bienvenida a mis compañeros que van a estar el día de hoy. Antes de eso, agradezco a María Bonita que me viste todas las noches aquí en 12-8. Ahora sí doy la bienvenida, como siempre, a Benjamín Livieres, periodista y analista político. Buenas noches, Benja. Hola, Carmi. Buenas noches a la audiencia, a la panelista de la noche y los invitados que nos van a acompañar hoy. Exactamente. Su primera vez aquí en 12-8 y esperemos que no sea la última. Cintia Mora, editora en jefa de hoy.com. Buenas noches, Cintia. Hola, Carmi. Buenas noches. Buenas noches también para Benjamín y para los invitados. Gracias por la invitación. Qué bien te queda este programa y este color. Este horario también. Sí, Ya está reclamando su pase. Exactamente. Carísima. Muy bien, y por supuesto los invitados entendidos en este tema, el almirante retirado Cíbar Benítez, ministro del Consejo de Defensa Nacional, el CODENA. Buenas noches, ministro. Buenas noches, doctora, un gusto. Buenas noches a la audiencia también, a los panelistas igualmente. Me encanta que me diga doctora. A partir de hoy todos me tienen que decir doctora. Que si bien soy casi doctora, en tu rostro. Pero me tienen que decir doctora. Y por supuesto al general Melanio Servín, director de DIMABEL. Buenas noches, general. Buenas noches, doctora. Un gusto. Muchas gracias por la consideración a la DIMABEL. Muchísimas gracias, general. Y bueno, este tema que si bien hace mucho tiempo Paraguay para mí es la ruta de no solamente del tráfico de armas, la ruta de absolutamente todo, pero bueno, ¿es posible o no eliminar el tráfico de armas en nuestro país? Con esto arrancamos, Benja. Sí, pero vos sabés que aunque resulte una obviedad que el tema del narcotráfico tiene como correlato o en paralelo también está el tráfico de armas, son dos negocios que se desarrollan en simultáneo, se entrega de droga a cambio de armas y viceversa como parte de esas operaciones ilícitas. Lo del tráfico de armas en nuestro país fue todo un misterio durante mucho tiempo. Recién, últimamente, empezó a aflorar hasta el concepto, diría, ¿verdad? No hay casi procesos al respecto, menos aún condenados. En el caso del narcotráfico, sí, son dos caras de la misma moneda. No es razonable suponer que mientras Paraguay, en materia de tráfico de drogas, se convirtió en el último periodo, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente en un gran hub, centro de acopio y distribución mundial de drogas, no haya avanzado también en términos similares en el tema del tráfico de armas. Después, ya con este gobierno, empezaron a desarrollarse operativos, como mencionaba el informe, y empezó a saltar. Hay que ver cuál es la gravedad, la dimensión del problema, pero que es serio, sin lugar a dudas, lo es. ¿Con quién arrancamos, ministro? Antes que nada, muchas gracias otra vez por la oportunidad de hablar de este tema tan sensible. Coincido con esto que es una simbiosis entre el narcotráfico y el tráfico de armas. Y también hay que decir de que desde el primer momento, después del 15 de agosto, se tomó la primera medida cuando en el ámbito del CODENA justamente se habló
de la cantidad de armas que fueron a veces importadas legalmente, pero no estaban conciliadas la cantidad de armas que existían en las armerías respectivas o en los comercios y la cantidad de armas que fue importada. Se hablaba más o menos de unos 60.000 o 50.000 armas que estaban, como decían los de la DIMABEL, en el limbo, sin saber por dónde andaban. Entonces, lo primero que se hizo, el primer movimiento, fue generar un decreto que prohibía la importación de armas. Eso fue lo primero que hasta ahora está vigente. Importación de armas y municiones quedó prohibida. Y después se encaró el tema de reglamentar la ley de armas, que es del 2010 exactamente. 13 años después, o 14, se empezó a revisar, y aquella ley tan laxa permitía muchas cosas, y por eso es que se reglamentó esa ley de armas. Ministro, estuve revisando datos de la investigación que llevó a cabo la Policía Federal en el caso del esquema de Diego Diricio en Paraguay, y son sorprendentes los datos para comprender un poco la magnitud de lo que se habla, considerando que fue un solo operativo. Este hombre, considerado el traficante de armas más importante de América del Sur, operó con total libertad en nuestro país, sin ningún tipo de observación o seguimiento por parte de las autoridades, y solamente su organización, calculan los federales, que movió algo así como 43.000 armas que terminaron en poder del crimen organizado en facciones criminales como el PCC o el Comando Vermelo. Entiendo que hay un cambio de paradigma, así como usted menciona, con el cambio de esta legislación, pero ¿basta con eso? Definitivamente es un comienzo necesario, ¿verdad? Porque no solamente quedó ahí en la reglamentación del arma, sino otras personas interesadas también en el negocio, en el buen negocio, no en el negocio marginal, en el negocio de las armas. En el negocio legal. En el negocio legal propusieron algunos cambios en aquella primera ley que fue reglamentada. Pero felizmente se tomó como base el decreto reglamentario de esa primera ley. Yo debo decir que fue un trabajo intenso, no solamente de todos los días, sino de todo el día, durante meses, para tratar de conciliar los intereses de los importadores legales, los tiradores deportivos, los cazadores y un montón de gente que tenía interés en eso. Probablemente no es el final, lógicamente no es el final, esto sigue, hay muchas causas que aquí el general Servín puede ilustrarnos mejor, pero un trabajo impecable, diría yo, de la DIMABEL y de las otras instituciones que están juntos con la DIMABEL. El Ministerio Público que acompaña esto, la policía que muchas veces acompaña también esto, es un trabajo conjunto muy interesante. Y ahora mismo, perdón por la extensión, pero ahora mismo sabemos que tiene media sanción esa nueva ley hecha en base a este decreto reglamentario. General, a propósito que lo nombra el ministro, si bien la DIMABEL, por supuesto que forma parte hoy por hoy de este control para evitar o por fin en algún momento terminar con el tráfico de armas, se habla también de funcionarios implicados, funcionarios deshonestos que tienen mucho que ver sobre todo en este operativo Dacobo que mencionaba Cintia, que tiene que ver con Diego Diricio y su esposa Julieta Nardi. ¿Cómo se puede finalmente sacar a estos funcionarios deshonestos? ¿En qué momento se dieron cuenta que había mucha gente implicada de la DIMABEL también en este operativo en específico? Sí, en realidad a esta altura del periodo de mando que tengo aquí en la institución DIMABEL, 4 de los hombres ya están en prisión justamente por quebrantar la legislación vigente, por ser deshonestos en sus procedimientos. La DIMABEL, así como estuvo manifestando aquí el almirante, desde esa reglamentación nosotros hemos recurrido a la tecnología y todo lo que impone esa nueva reglamentación lo hemos vinculado a un sistema integrado que lo denominamos DIMABEL, el banco de datos, en donde absolutamente todas las actividades relacionadas a la actividad de DIMABEL están vinculadas, documentadas en ese sistema. Y también es auditable 100%. Cada funcionario que llega a manipular una actividad relacionada a la entidad queda registrada y obviamente sus consecuencias posteriores.
Uno de los hechos que quedó, creo, demostrado general en esta investigación de la Federal aquí en nuestro país, en el caso del esquema que manejaba Diego Diricio, es cómo el sistema logró cooptar de alguna manera a las principales cabezas dentro de la DIMABEL, como ejemplo nomás el caso del general González, Arturo González creo que se llamaba, sí, Arturo González, que fue condecorado en el gobierno de Mario Abdo Benítez. ¿Cómo se logra de alguna manera limpiar la institución y recuperar la institución de manos de personas que estaban prácticamente vinculadas o trabajaban en conjunto con el crimen organizado? Sí, nosotros como institución hemos identificado 4 factores principales a los cuales recurrimos para volcar en mejoría esta institución. Lo primero que mencionó aquí el almirante, ¿verdad? Reglamentar la ley vigente. 2, implementar un sistema de control del rastreo de armas en el país fiable a través de los hombres comprometidos, y eso consta en los resultados que estamos obteniendo, ¿verdad? Después crear los protocolos de procedimiento, producto ya de la vinculación de todas las tareas en el sistema integrado que mandaba la ley, porque eso no se tenía. Y bueno, todo esto hace que la institución hoy realmente, no en la medida que aún deseamos, pero está funcionando. Tenemos resultados muy importantes, muy auspiciosos, y tenemos la certeza de que difícilmente haya un DIMABEL como lo fue antes de este procedimiento de ACOBO y antes de la reglamentación de la ley. Sí, venga, adelante. No, quería saber cómo desde el Consejo de Defensa, DIMABEL también, que está en el tema, ¿cómo se define la situación en la que estamos con respecto a este problema? Organismos internacionales, no hace falta que sigamos al pie de la letra los indicadores que estos señalan, afirman que Paraguay en materia de tráfico de armas en la región ocupa el lugar número 1. Me cuesta creer, porque México, digamos que tiene una actividad criminal muy intensa y organizaciones de narcotráfico muy pesadas, y está en la frontera con Estados Unidos, que es el de donde parte la mayor cantidad de armas que después se trafican en el mundo. Eso según Iniciativa Global contra el Crimen Organizado. Pero independientemente de que estemos en el lugar 1, 2 o 4, evidentemente es un tema bastante serio. Entonces, ¿cómo definen ustedes esta realidad que nos toca vivir, que estuvo oculta durante unos cuantos años? En el ámbito del gobierno nosotros estudiamos, pero desapasionadamente, ese índice que nombró la doctora Carmiña, punto por punto, y sin ningún tipo de enojo o de animadversión contra eso, vimos cuáles son los puntos señalados. Y estamos encarando de a uno todos los puntos. Uno era justamente el tráfico de armas. Otro, el tráfico que se realiza a través de la hidrovía. Otro punto que se trabaja es el crimen organizado transnacional. Exacto, que supuestamente estamos en 4º lugar en el mundo, según este organismo, ¿verdad? Segundo en la región. Segundo en la región. A mí me parece más que exagerado, ¿verdad? Si uno ve los países que están debajo, uno tiene dudas, ¿verdad? Pero de cualquier manera, nosotros no pusimos, nadie pone ninguna objeción a eso, ¿verdad? Porque eso está hecho también en base a observadores científicos que están viendo algunos indicadores, yo no sé cuáles son, pero están viendo en terreno dentro del país, ¿verdad? Y aparte de eso, hay algunos, seguramente, yo no quiero decir eso, ¿verdad? Algunos otros intereses que cuentan también para bajar o subir en ese índice. Pero nosotros tomamos limpiamente aquello y partimos de esa base tan mala con intenciones de mejorar. Vamos a buscar indicadores que puedan indicarnos y mejorar ese índice, no solamente al 6 o al 10, sino al número 50 por lo menos, como debe ser, ¿verdad? De hecho, que hay una lucha diaria, permanente, contra el crimen organizado, contra el terrorismo. Con aquel plan que habíamos hecho y habíamos hablado, Benjamín, ahí están priorizadas justamente esas cosas. Y en primer lugar está el crimen organizado transnacional. Y se está luchando permanentemente contra eso. Ministro, es una pregunta medio retórica la que voy a hacer, pero seguramente ustedes tendrán más información, porque el ministro Riera en su momento habló de que tiene que haber implicancia política
protección política? ¿Manejan esa información? ¿Quiénes serían o se está investigando sobre esta protección política con respecto al tráfico de armas? Eso se dice mucho. Yo no podría decir que hay protección política, pero sí tenemos la seguridad de que esa economía marginal del narcotráfico, el tráfico de armas, es tan rentable, hay tanta plata que corrompe todo lo que hay alrededor y por ahí puede infiltrar, yo no sé hasta qué niveles, pero es fácil de que infiltre en algunas instituciones del Estado. Otra cosa, en el plan estratégico de seguridad para el desarrollo, como llama el CODENA, en eso también se contempla esa posibilidad. Y tan es así que la corrupción es tomada como una amenaza y se va a luchar y se está luchando contra eso también, ¿verdad? En el caso de Dilmabel y las armas que quedan en nuestro país como producto del tráfico de armas, yo supongo que debe ser una cuestión marginal en comparación a los volúmenes más grandes y que ocurre algo similar a lo que sucede con el narcotráfico. Es decir, acá llegan cientos y cientos de toneladas de cocaína, quedará una parte en nuestro país y la mayor parte va a Brasil y a Europa, tiene otros destinos. Pero las armas también, algo debe quedar en nuestro país. ¿Cuáles? Porque hay bandas criminales que están creciendo en el Paraguay, ¿verdad? Y ya incluso se habla de que, por ejemplo, en el tema del microtráfico, que es un concepto, la verdad, que confuso o genera confusión, parece que es algo chiquito, ¿verdad? Como que se minimiza la cuestión. Se minimiza, y en realidad es por las cantidades nomás que distribuyen a tal o cual cliente, pero el volumen general es muy, muy grande. Entonces decía, a nivel de las armas también seguramente hay un remanente que queda en nuestro país y esas bandas las utilizan. ¿Cuál es el nivel de la precisión en materia de información de registro que tiene Dilmabel en cuanto a la tenencia de armas en nuestro país? ¿Cuántas armas andan circulando en el Paraguay fuera de control? Porque este es un país en donde mucha gente está armada, mucha gente. Sí. El monopolio de las armas no tienen solamente los órganos del Estado paraguayo. Sí, referente a su consulta, señor Benjamín, nosotros tenemos la certeza, ese es un logro institucional también hoy día, de que podemos tener números, estadísticas, porcentaje, y en ese sentido del 100% de la importación, que por lo menos tenemos con seguridad registrado de que está en vigencia nuestro sistema integrado, que es desde febrero del 2022 hasta la fecha, han ingresado 46.000 armas, de las cuales un 7% es lo que queda aquí en nuestro mercado para la comercialización legal. ¿Cuánto representa ese 7% general, para tener números? Y representa aproximadamente 6.000, 5.000, 6.000 armas. Eso sería al mercado legal. Al mercado legal aquí, en la comercialización. Y el resto entonces son las armas que por lo menos está previsto. Gran parte obviamente esta cantidad ya fue tenemos también la certeza, eso porque tenemos cotejado con el Brasil. Y una cantidad importante que ahora nosotros tenemos activo aquí en todas las casas de venta de armas, tanto de importadores y casas comerciales. Entonces, redondeando, tenemos números de la cantidad que utiliza el mercado legal en nuestro país. Un promedio de 4 a 6.000 armas anuales y una cantidad de 4 millones a 5 millones de municiones. Porque también tenemos que considerar que paralelamente a las armas también está el negocio de las municiones, ¿verdad? Claro. Esa es la parte legal. ¿Y el mercado negro, se pueden hacer estimaciones general? Y tenemos esa estimación, el resto va al mercado negro. Y en cuanto a la ganancia, por utilizar un término, un promedio general de la inversión que se hace aquí, inicialmente para el mercado legal representa un 3 veces más de la inversión que hacen. Por ejemplo, si llegan a invertir 12 millones de dólares año, entonces eso representa más de 45 millones en el mercado legal, haciendo una estimación, y eso se triplica, ese 45 millones pasa a 130 millones de dólares aproximadamente para el mercado. Ese solamente es armas. Y entonces el tema de
de las municiones, prácticamente 20 veces más es el precio de importación para el mercado negro. Los comercios que están en el tráfico legal de armas también están implicados en el tráfico ilegal, o al menos eso fue lo que vivimos en un operativo de la semana pasada. Bueno, el esquema que la institución DIMABEL tiene bien confirmado es la siguiente. Están las empresas importadoras que hacen las importaciones legalmente en base a los requisitos que exige la institución, también la DENIT. Llega aquí las armas, se hacen los controles, se procede a las marcaciones, nuevamente se entrega al propietario, que son los importadores, y los importadores son los que, entre comillas, comercializan esas armas a las casas habilitadas ya como puente antes de su envío al mercado negro. Ese es el sistema que se está utilizando. Ahora nosotros tenemos fortalecido los controles. Hay alarmas que no se tenía, eso tenemos que reconocer que hoy ya tenemos. Entonces estamos seguros del trabajo, del control que estamos llevando a cabo. ¿Cuál es el organismo? Yo desconozco, lo presento por eso como pregunta. ¿Hay algún organismo especializado que tiene por finalidad actuar, así como en el caso del narcotráfico hay órganos que combaten el narcotráfico? ¿Hay alguna unidad especializada que se encargue del combate al tráfico de armas? Evidentemente no hubo durante el periodo anterior. Y eso se demuestra con la ausencia de casos, procesos, imputaciones, apresamientos. No hay registro de eso. Esto, digamos, en el presente se revirtió, hubo algunas acciones que ya se libraron de envergadura. ¿Pero hay algún organismo encargado de esta materia o es tarea de la Policía Nacional, de los organismos que funcionan normalmente, digamos? ¿DIMABEL y CODENA o no? Sí, la DIMABEL, otro de los puntos ciertos que tenemos es el trabajo interinstitucional local. Estamos trabajando muy de cerca, firmemente con el Ministerio Público, los juzgados, la Policía Nacional, la SENAT a nivel local. A nivel internacional, entonces tenemos el asesoramiento, contacto permanente con la ATF, que es el organismo responsable de este control de Estados Unidos, y también los pares del Brasil y de la región. Hace meses tuvimos acá una reunión importante de todos los pares de la región, viendo esta problemática del tráfico de armas, municiones y materiales controlados. ¿En la parte de inteligencia o en la parte operativa también? Para ambas situaciones estamos en permanente coordinación con estas entidades mencionadas. Benjamín, perdón, la autoridad de aplicación para la ley de armas es la DIMABEL. No, ya sé. Esa es. Pero hay unidades, yo decía, hay unidades especializadas para combatir en el terreno, no solamente en materia de inteligencia, combatir el narcotráfico, está SENAT y compañía. ¿Es el paralelo de la SENAT en materia de combate al tráfico de armas? Nosotros tenemos, señor Benjamín, un departamento que lo denominamos Departamento de Rastreo de Armas. Es la que hace la parte operativa de nuestro trabajo de inteligencia, nuestro trabajo de oficina. El que lleva el trabajo en el campo es el Departamento de Rastreo de Armas. Y ahí avisan a la policía, al Ministerio Público, y son los que realizan después el operativo, los operativos, por ejemplo, de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Es así, justamente el operativo importante que se tuvo semana atrás. Los allanamientos. Fue producto de la denuncia que realizó la institución DIMABEL en base a la presunción de la violación de la Ley 4036, y empieza justamente con el trabajo de este departamento que encuentra faltantes en estas 3 casas que han sido intervenidas, importantes cantidades de armas, totalizando 2.600 armas. Entonces se le emplaza a presentar las documentaciones que la institución exige. Ante la no presentación de eso, entonces paralelamente también hemos ya recurrido en ese tiempo a los distintos organismos nacionales e internacionales, y uno de ellos, específicamente la Policía Federal del Brasil, es que nos alerta que del lote de esas armas que estaban faltantes fueron incautados en el lado brasileño en distintos operativos. Entonces ahí hemos confirmado fehacientemente que
por lo menos gran parte de esos lotes ya estaban en territorio brasileño. Cierto que iba a preguntar sobre el no. operativo Dacobo, ministro. ¿Es cierto que este operativo se tuvo que haber hecho antes ya? Que había información incluso ya proveniente de estas agencias como la Federal y otras, pero por razones que desconocemos y podemos sospechar no se hacían. No, el operativo Dacobo es el final de un proceso muy largo, hay que reconocer eso. Okay. Y también hay una faceta importante que estamos olvidando, que es la interagencialidad. No hay un organismo específico para eso. La DIMABEL es el órgano de aplicación, pero hay una complementación con varias instituciones. Ahí estamos nombrando a la Senat, a la Policía, a la Fiscalía, y todo confluye en una complementariedad, en una coordinación para trabajar con eso. Y tiene también un talante externo, que son los brasileros, especialmente el Brasil, ¿verdad? Especialmente la Policía Federal del Brasil. Y se trabaja muy, muy de cerca con ellos. Antes de la reglamentación de la ley, la DIMABEL había presentado 25 denuncias. 25 denuncias que estaban ya en carpeta en Fiscalía para ir tratando de a poco. Y eso se está llevando a cabo de a poco. Hasta ahora. De todas maneras, a mí no me queda muy claro, porque me parece que hay muchos, el general al explicar las actuaciones de DIMABEL hace mucho énfasis en las importaciones legales, después en el rastreo de esas armas y cuando faltan, bueno, ahí se actúa inclusive con información de otros países, como el caso de Brasil. Y la parte ilícita, esa es la parte que yo no veo así. ¿Cómo dimensionar? Vienen, así como viene droga, obviamente no se declara, en aviones narcotraficantes que aterrizan en nuestro país, pero es la misma ruta que se utiliza también para el tráfico de armas ilícita. Es decir, ¿vienen de dónde? De Colombia, de México, tienen su origen en Estados Unidos. ¿Y cómo dimensionar eso? Yo sé que es difícil, pues obviamente es una actividad ilícita, pero ¿algún cálculo como se hace en el campo del narcotráfico se puede hacer también en el campo del tráfico de armas? Sí, es así. Es importante, señor Benjamín, también mencionar que en el año 2014 mayoritariamente las armas importadas al país venían de los Estados Unidos. En ese año el gobierno de los Estados Unidos entonces prohíbe la importación a Paraguay. La primera llamada importante de atención para el país. Ante esa medida tomada los importadores migraron a Europa, en Europa Central, Turquía y otros países. Y todo esto sucede para la DIMABEL por lo menos por varias razones principales. Uno, por la debilidad institucional, y tenemos que reconocer que este tráfico movió importantes cantidades de dólares, de millones de recursos y permeó, compró voluntades. Entonces, para hacer un paralelismo con el narcotráfico, nosotros tenemos una estimación que días pasados hemos mencionado a la Comisión de Investigación del Senado. Consideramos por lo menos por el momento, un dato de carácter reservado y tenemos la estimación, señor Benjamín. Ahora, una consulta, porque Benjamín decía todo el mundo tiene armas. Todo el mundo puede comprar armas, adquirir. ¿Qué pasa si yo quiero comprarme, no sé, una 9 milímetros, una 22i, como le dicen? Voy a una casa comercial, hola, ¿qué tal? Quiero una 22. Voy primero a la DIMABEL, me registro, me van a vender, porque en varios lugares hay donde ir a practicar cómo manejar un arma. Y es cierto, la inseguridad de hoy nos lleva a, yo ya no puedo andar con mi teaser, mi gas pimienta, entonces ¿por qué no portar un arma? O sea, una cosa es portar armas, otra cosa es tenencia de armas, para entender un poco la diferencia de eso. Sí. ¿Quiénes pueden tener arma en forma legal? Entonces hay un requisito que la institución DIMABEL exige, ¿verdad? Que tiene que, por lo menos lo que contempla nuestra ley vigente, tiene que tener como mínimo 22 años de edad, no tener antecedentes penales, judiciales, tener una residencia fija, gozar de buena conducta básicamente.
y puede comprar armas de uso civil que nosotros le denominamos, que básicamente en cuanto a su funcionamiento no debe ser un arma automático. Eso es lo que exige la institución para que... Y solamente eso, 22 años sin antecedentes, ¿no hay algún tipo de análisis psicológico, psiquiátrico? Totalmente. ¿Hay? Sí, eso es para aquellas personas que van a comprar por primera vez, entran en una prueba. Pero voy a la DIMABEL, no a una casa comercial. También la casa comercial está habilitada de cierta manera para llevar a cabo esa tarea, están preparadas. Okay. Esa ley, perdón, Benjamín, esa ley que tiene media sanción, clasifica las armas. 1, 2 y 3 niveles. Aquellas armas que son apetecibles para el crimen organizado tienen mucho mayor exigencia para acceder a ese tipo de armas. No solamente se clasifican las armas, sino se clasifican los que van a tener posibilidades de comprar esas armas. Se contempla eso porque es una necesidad total. Yo no estoy logrando a lo mejor expresar la preocupación que tengo con respecto al movimiento que se genera en torno a las armas, al acceso a las armas y a la comercialización ilícita, es decir, al tráfico de armas. Porque una cosa son las operaciones lícitas de importación y después algunos avivados que hacen que fueron maniobras de fachada. Claro, hacen maniobras para esas armas legales destinarlas a otros fines, ¿verdad? Pero, y lo presento a modo de pregunta entonces, ¿hay en paralelo un tráfico directamente ilícito que evade el procedimiento de las importaciones? Porque las armas en general para cometer crímenes, en nuestro país por lo menos no son utilizadas las que están declaradas ante DIMABEL. Por ahí pueden haber algunos ilícitos que sí. Entonces, esa distinción, importación que después una parte se bastardea y se utiliza con otros objetivos, y directamente tráfico directo, así sin ningún trámite lícito. Sin ningún control. ¿Eso existe y de qué cantidades podemos hablar? Adelante. Disculpe, desde el momento en que la DIMABEL autoriza una importación, difícilmente puede haber un desvío de ese lote que ha autorizado DIMABEL, en razón de que todas las documentaciones están vinculadas al sistema. Es imposible. Ahora bien, por efecto del control que nosotros estamos llevando a cabo, las bandas dedicadas a esta actividad ilícita buscan mecanismos para hacerse de las armas, ¿verdad? Prueba de ello es que en estos últimos tiempos hemos tenido incautaciones juntamente con la DENIT en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Entonces, con una modalidad poco común, ellos cargaban dentro de electrodomésticos piezas, partes de armas, y bueno, lo traían así vía courier procedente de Miami, Estados Unidos. Ahora bien, entonces queda la pregunta, ¿en dónde se están ensamblando esas armas? Y obviamente que lo están haciendo aquí en nuestro país, ¿verdad? Es más, eso tenemos la certeza mayor aún en razón de que en estos últimos días ha sido incautado un arma, un AR-15 de la penitenciaría de Tacumbú, y sin ninguna marcación de origen. Eso nos da la pauta de que efectivamente se está trayendo armas en pieza y se están montando aquí también para el mercado ilegal. ¿Y quiénes tienen la capacidad de montar un arma que llega por piezas? Bueno, normalmente las armas vienen en un estado de fabricación en un 80% de terminación, y 20% lo hacen a través de matrices especiales que también son importados del lugar de origen, de fábrica de origen. En este caso son armas tan igual que la original, son réplicas del original procedente de los Estados Unidos. La información que ustedes manejan entonces es que no vienen las armas, así, el fusil ya completo, las pistolas o distintas armas, sino que vienen en piezas y acá se ensamblan. Toda una información importante. Acá se están armando esas piezas, se están juntando, ensamblando todas las piezas. Es una nueva modalidad que se está dando, ya producto, reitero, del control que estamos ejerciendo, ¿verdad? Y estamos cerrando todas las posibilidades de comercialización ilícita. Hay que recordar de que la institución a diario, semanalmente, recibe
nosotros le denominamos en términos de actividades diarias personas engañadas, que son las mulas, ¿verdad? Que estas casas comerciales tratan de burlar a la IMABEL, al sistema, falsificando documentos. Algunos lo hacen conscientemente y otros se utiliza su documentación legal. Sí, es así. Sí. Vamos a ir hablando de este tema, por supuesto, pero por último usted quería decir algo también, ministro, agregar algo anteriormente. Con respecto a, no sé si la consulta que yo hice de la compra legal, en este caso de armas, o si se puede acceder ya que estamos de forma ilegal, por ejemplo, no pasa alguna prueba, me pongo a mí como ejemplo, no pasa alguna prueba de la DIMABEL o lo que sea, yo puedo acceder de forma ilegal también a un arma acá. También existe el tema del tráfico ilegal de armas aquí en Paraguay para uso de este territorio. Yo tengo que decir, voy a dar un ejemplo, algo efectivo que pasó hace mucho tiempo, el año pasado ya. Había una señora que era de extracción bastante humilde y tenía en su poder registrado 9 pistolas 9 milímetros y 6 ametralladoras AR-15. Eso empezó, eso fue probablemente lo que más llamó la atención de la DIMABEL. Se le llamó a esta señora, ellos mismos le llamaron y le preguntaron si cómo es que ella tenía eso. Y dijo, yo no tengo nada que ver, asustada la pobre también, ¿verdad? Y entonces ella contó cómo es que de lo legal pasaban al mundo ilegal. Ellos cobraban 100 o 200 mil guaraníes y se prestaban para sacarse la foto que es exigencia de DIMABEL con el arma y con su cédula. Y entonces cobraban un poco y iba registrándose. Y eso ya era arma que después iba a ir probablemente al Brasil. Tenía otro. Y eso es lo que ahora se pasó a controlar con este seguimiento de las armas. Y por eso es que aparecen estas casas donde son requisadas un montón de armas que supuestamente, hay algunos casos que supuestamente ya están vendidas, pero todavía están ahí en el lugar. Quiere decir que están preparando una carga más grande como para llevar a otro lado. ¿Ustedes registran, ministro, efectivamente una reducción de casos de sicariato, especialmente en los departamentos de Amambay, de Pedro Juan? ¿Sí? Si hay una disminución, dice. Sí, hay una disminución, sí. Por lo menos hay una atención mucho más estricta sobre eso. Pero sí, el sicariato sabemos que existe, es un peligro, es otra de las nuevas amenazas que tenemos. Son amenazas como híbridas en ese Pero sentido. ¿reducción como tal se registra? Reducción, no tengo unos números para decirle que se redujo en tal porcentaje, pero sí que está en el foco de todo eso también. Muy bien. No solamente sicariatos, porque ya empiezan a haber enfrentamientos también entre distintos grupos pandilleros, digamos, Claro. vinculados al narcotráfico, que es una escala superior. O sea, las disputas territoriales ya empiezan a manifestarse también, ¿verdad? Muy bien. Bien, 12-8, este bloque, estamos todos tranquilos con nuestro pulso. Le agradecemos a nuestros invitados, por supuesto, por haber venido, ministro. General, muchas gracias por su presencia. Y en el próximo bloque vamos a continuar hablando de este tema con el ministro de Defensa y también con el senador Dionisio Amarilla, quien es integrante de la comisión bicameral que están también en este tema del tráfico de armas. Por último, ¿qué arma me recomienda, ministro? ¿Cómo? ¿Qué arma me recomienda? A usted y una 9 milímetros. 9 milímetros. Yo quiero una Así es. K-47 o nada. No podés tener eso. 9 milímetros, ¿eh? Con Voy buen a uso. ver, ¿cuánto sale eso? ¿Cuánto Claro por que ahí sí. sale? ¿Cómo? 10 a 10 millones aproximadamente, dependiendo del modelo, La procedencia, marca. la marca. No tenemos para regalarme, ministro, por si acaso. Muy bien, pausa y ya continuamos con este tema aquí en 12-8. Continuamos en 12-8 y ya presento a mi próximo invitado. A ver si vino hoy 12-8. Senador Dionisio Amarilla, presidente de la comisión bicameral y no está mi teleprompter. ¿Me completa? ¿Comisión bicameral? De investigación De de, investigación. ilícitos, contrabando y delitos con nexo. Es para Lavado de saber, activos. si sabe de qué se trata la CBI. ¿Qué tal, senador? Bien, doctora. Escuché que Muchas te llamaban gracias. doctora, así que ya me anoto yo entre Muchas lo que... gracias, muchas gracias. Don Benjamín, buenas noches, buenas tardes. Buenas noches. Senador, Buenas ¿cómo noches. está? Buenas noches, senador. 19:55. Pues todavía no me vendé, pues. Entonces 24. medio tarde. Tomo dos. tarde. Cafecito 12-8. Ahí tenés. Gracias, muchas gracias.
Bueno, El tema de doctora en nuestro país es una expresión de respeto, es el equivalente a don doña. Así mismo. ¿Eh? ¿sí? Sí, sí, podemos decirte doña Carmiña No queda bien porque hay una Doctora. ñ en mi nombre y ya es mucho. Es mucho. Doctora está bien. Doctora en muchas cosas puedo ser. Doctora en Derecho. Bueno, nos estamos yendo por las ramas. Senador, usted como presidente de la CBI ya están entrando en esta investigación justamente con respecto al tráfico de armas y tuvieron ya una reunión con tanto el ministro de Defensa, si no me equivoco, y personas más que tienen que ver con el tema de armas. Si nos puede hablar sobre eso. Así es, la semana pasada, el jueves, estuvieron las autoridades del Ministerio de Defensa conjuntamente con el director de la DIMABEL, aportaron datos relevantes. Eso que ustedes acaban de escuchar también fue informado en el seno de la comisión bicameral. Algunas informaciones que nos proveyeron son de carácter reservado, sin embargo les puedo decir que el volumen de negocios que se manejan es bastante relevante, no es lo mismo, había sido, porque nos enteramos esa tarde, comerciar esas armas en el mercado local que artilugios y artificios mediante enviarlo al mercado de ilicitudes, al mercado negro. Nos informaban de que las importaciones se hacen por la vía legal, si bien hay una suerte de restricciones, obstáculos y también artimañas que aparentemente se utilizan para remesar los fondos, porque tal como lo dijera el director de la DIMABEL, hay una suerte de impedimentos para que los bancos, financieras y otros organismos remesen esos fondos, se las ingenian quienes estaban en ese negocio, y a partir de ahí, bueno, no solamente el tráfico de armas, sino que de municiones. Nos dan una cifra siderales de la cantidad de municiones importadas en los últimos 5 años, y aquello daba en promedio así como que cada ciudadano tendría que estar percutiendo cerca de 7 proyectiles por día, más o menos, en promedio. O sea, era una cosa de locos las cifras. ¿Y en dinero, Dionisio? Y en ¿Hay volumen, alguna estimación? en volumen de dinero no quiero, sin tener los papeles a la vista, darte una cifra, pero llevando eso al mercado informal, hablaban de un margen, un spread de cercano a 1100% más o menos. Importás por $10 y haces esos $110. O para que sea más relevante, importás $1000 y convertís eso en $13.000 aproximadamente. Una cosa de loco era la cifra que manejaban, los márgenes que manejaban y, por sobre todas las cosas, la logística que también significaba y la complicidad que de alguna manera se daba en órganos oficiales, porque si bien hay un marco legal a ser modificado que ya tiene media sanción, el actual también establece ciertos parámetros, protocolos, rigideces que, de ser aplicados de manera taxativa, deberían haber generado indicadores que llamaban la atención cuanto menos. Eso aparentemente se flexibilizó, se relativizó, se suavizó y bueno, se generó en complicidad, y esto es una situación notoria, hecha pública en su momento con el operativo de ACOBO, con autoridades castrenses que están, o ex autoridades castrenses que hoy están siendo procesadas. Bueno, ya ha generado un escándalo de dimensiones para nosotros no conocidas en ese momento en detalle. Nosotros en la semana, este jueves justamente, vamos a conversar con otras autoridades oficiales para ver cómo manejaban o siguen manejando ellos la importación de armas. Si bien hoy están prohibidas por decreto del Poder Ejecutivo, no menos cierto es que seguramente algún registro debe haber, y nos interesa saber por qué no llamaba la atención el sentido de que, no habiendo una operación financiera que representaba el envío, el remesamiento de divisas,
Sin embargo, posteriormente aparecían estas armas y municiones siendo importadas legalmente, se los despachaba y bueno, y se pasaba a formar parte del stock que declaraban estas empresas que entre comillas se dedicaban a la venta de armas y municiones. Senador, usted preside una comisión bicameral que tiene como uno de sus temas a tratar justamente, el tráfico de armas. ¿Tienen un plazo de acción limitado? ¿Van hasta el 28 de noviembre? Nosotros vamos hasta el 18 de noviembre 18. En esta primera fase. ¿Cuál es el objetivo, por lo menos en esta primera fase, en lo que tiene que ver con este tema en particular? Aparte de hacer un diagnóstico así muy preciso de la situación, ¿no? Confirmar que el marco regulatorio que tiene media sanción hoy era necesario, era urgentísimo tratarlo, había sido, porque ustedes saben de que muchas veces fuimos acusados de que hemos aprobado normativas a tambor batiente, si bien para la discusión de la ley de armas que fue impulsada por varios actores, porque hubieron jueces, importadores de armas, la sociedad civil que se involucró, el Congreso que lo trató con un tratamiento de código, valga la redundancia. No menos cierto es de que hasta hoy por lo menos nadie se ha encargado de cuantificar el volumen de lo que podía haber generado este negocio ilícito en particular. Nosotros cuando nos mostraban las cifras, que no los doy a la luz pública porque el director nacional de DIMABEL y el ministro de Defensa también nos decía de que forman hoy parte de la investigación fiscal y que podría entorpecer inclusive los procesos que se están haciendo en el ámbito de la Fiscalía, ¿verdad? Nos quedamos estupefactos cuando veíamos las cifras de cantidades de municiones importadas. Hoy el general dio cifras un poco más precisas, ¿verdad? Y nosotros decíamos, pero ¿cómo esto no llamó la atención de las autoridades salientes? ¿Cómo fue que tanto tiempo pudo haberse llevado adelante actividades de este tipo sin que nadie vea la alarma, no sé si roja, pero por lo menos de color naranja encendida, ¿verdad? Aparentemente eso tenía sí alfombra roja para que se hagan los trámites a una velocidad inaudita. Bueno, y finalmente aquello se convirtió en un escándalo en un momento determinado. Arco libre, como decía el ministro de la Senat. Y un poco no más de arco libre. A... Yo creo que un poco más de arco libre porque habían inclusive actores que empujaban para que eso vaya a la velocidad con que se tramitaba. Y bueno, y finalmente se encadenó en operativos transnacionales para poder combatirlo y cortar en algo aquello que venía ocurriendo. Senador, con esto que usted dice, hipotéticamente podríamos decir que hubo una protección política, había protección política, como en su momento también, hace poco lo decía el ministro Riera. Y yo creo que hubieron varios actores preponderantes involucrados en el proceso. Desde autoridades castrenses hasta, bueno, cuanto menos contactos que estos tenían en la alta esfera de la toma de decisiones. Porque estamos hablando de una institución estratégica, una institución que no entendemos por qué no tenía un software diseñado como para poder establecer la trazabilidad desde el momento en que llegaba el paquete de armas de diferente calibre y en manos de quién terminaba, porque si alguno de ustedes alguna vez registró un arma a su nombre, ustedes saben que si compran de un comercio legal, este te pide la factura e inclusive ofrece la posibilidad de entregarte con el carnet de tenencia. Para la aportación es mucho más complicado el trámite, hay que irse a DIMABEL, etc. Pero yo llegué a comprar inclusive una escopeta de un militar retirado y recuerdo que fuimos a una escribanía donde él llevó su factura de compra, me traspasó la posesión de esa escopeta, fui a la DIMABEL, ¿verdad? Y en la DIMABEL hice registro de huellas, registro ocular, formé fila entre quienes estaban ahí esperando hacer un trámite similar. Después el arma creo que fue llevada a una instancia para la prueba de tiro. ¿Para qué compra una escopeta? Para tenerlo en mi casa, como un mecanismo de... Esto que se dice, que ahora aparece en modo de información y se
expresan operativos concretos de combate al tráfico de armas. Durante años decíamos no fue noticia, nunca. Y sin embargo hay investigaciones de órganos internacionales que nos sitúan como a Paraguay como el principal, el país con mayor participación en el tráfico de armas. Supongamos que no somos el número 1, que somos el número 2, el 3 o el 4. Eso quiere decir que el negocio ilícito del tráfico de armas en Paraguay tuvo un desarrollo importante. ¿Cómo hacer para investigar hacia atrás? Porque esa estructura, en parte por lo menos, tiene que seguir existiendo. No llegamos a ese sitial poco honorable de la noche a la mañana y tampoco se desactiva eso de la noche a la mañana. No, definitivamente la musculatura que requiere la institución también requiere de la inteligencia de varios actores. Creo que hemos dado el paso preponderantísimo hace unos días cuando le dábamos media sanción al nuevo marco legal, porque tal como lo explicaba el general, se establecen categorías no solamente de comercialización de estas armas, sino que también de quienes pueden manipularlo, por llamarlo de alguna manera. Y la rigurosidad para la importación de estas armas que son apetecidas por la gente que se dedica al mundo delictual es bastante rigurosa y esperemos que la reglamentación, cuando termine aprobándose en Cámara Baja, también, de hecho, va a tener que ser en la misma línea. Decime, ¿por qué se centra solamente en la cuestión de la importación lícita de armas y se descarta otras modalidades? Bueno, de hecho ya incorporó una más el general Servín, cuando dijo vienen por piezas y acá, se está ensamblando, lo cual ya es un estadio interesante en materia de avance de la actividad criminal. Nos autosuperamos. Exactamente, pero ¿por qué en paralelo no se descarta que vengan directamente las armas así en paquetes, completitas en avionetas u otros mecanismos? Insistivo con eso. Es que, ¿sabes lo que pasa? Proveerle al PCC ya no se hace y al Comando Bermelo, por algo ya no se está resolvés haciendo. con 500 pistolas, pero ya no se está haciendo ni pues con por algo. 20 fusiles. No, el volumen que ellos llevan registrado como importado por la vía legal está un poco más para arriba. Ahora, creo que hablaban algo así como de 40 o 50 mil armas en los últimos tiempos. 43.000 armas movió solamente en los últimos 3 años parte del esquema de Diego Diricio. 240 millones de dólares. Ese es el dato de la federal, ¿verdad? Se te da la pauta de la envergadura que tiene el negocio y se necesitaba, entiendo yo, de estos negocios de fachada legal para poder traer de Turquía, de República Checa y otros países hasta nuestro país. O sea, entiendo que el sistema necesita de estas empresas de fachada, doleiros y otros para poder concretar el negocio. Nosotros tenemos previsto inclusive convocarle al presidente de la ASOBAM porque queremos entender bien las razones por las cuales estos han tomado la decisión, seguramente en el afán de proteger el negocio financiero, de no remesar fondos para la compra de armas. Nos decía el director de la DIMAEL que hace una década más o menos, desde los Estados Unidos se prohibió la exportación de allá para acá de armas. Y bueno, seguramente eso habrá tenido también alguna medida de algún órgano oficial americano que estipuló, entre comillas, la prohibición de remesar fondos para importar armas. De todas maneras, creo que eso finalmente ha terminado siendo un aliado estratégico para quienes se dedicaban a este tipo de actividades ilícitas. ¿Por qué? Porque, bueno, si tal como nos señalaban en el seno de la comisión, tenían que viajar desde Paraguay con 9.999 dólares de efectivo en el bolsillo, pero iban varios actores y otros fondos los remesaban vía estas... vía estas que se dedican a tipo Western y compañía, ¿verdad? Okay. O sea, transferencias. Estas transferencias, ¿verdad? Buscaban la manera y otros inclusive declaraban seguramente que iban a importar otro tipo de mercaderías o mercancías, pero finalmente iban para el mercado de importación de armas. Entonces, queremos saber un poco por qué esa negativa, qué es lo que ellos vieron y que nosotros, por no ser el ámbito, no conocemos.
entre otras cuestiones, para ir también buscando, ¿verdad?, afinar los mecanismos de control y por sobre todas las cosas para que esto no se vuelva a replicar. Además del presidente de la ASOBAM, senador, ¿quiénes van a ser otros convocados en el marco de esta discusión? Sí, yo conversé ya preliminarmente con el director de la ADENIT, porque entendemos de que la ex aduanas, ¿verdad?, ha de tener algún registro sobre el tema. También el fiscal que está llevando el caso del armatráfico, ¿verdad? Y ya ¿Cuál de todos? El de Diricio. El de Diricio y otros, ¿verdad? Se está esperando también su extradición, si no me equivoco. Y también en este punto en particular, bueno, como les decía, ya hemos conversado con el ministro de Defensa y el de la DIMABEL. ¿Y por qué no se convoca a autoridades del gobierno anterior, senador? Bueno, estamos auscultando tanto, o sea, estamos recopilando tantos datos, era que tabularlo, procesarlo y por sobre todas las cosas convertirlo eso en información digerible lleva tiempo. No significa que no vamos a convocar a las autoridades del gobierno anterior, pero hoy el foco está justamente en entender por qué se dio la lógica del decreto o en qué se sustentó la lógica jurídica del decreto que prohibió la importación de armas. A partir de ahora va quedando un poco más claro, porque no es lo mismo digerir eso, noticia mediática mediante, que tener la información de primera mano con fuente primaria y por sobre todas las cosas que han aportado datos tan trascendentes como los que se aportaron en esa tarde del jueves pasado. Muy bien, queremos que te quedes hasta el siguiente bloque, senador. Pero esta es tu escopeta. Esa es mi escopeta, esa clase, ese modelo. Karatay. Tal cual. ¿Y vos? ¿Y sabés manejar? Maneja el guardia. No, me quedo con otro. ¿Tenemos en la pausa o ahora? Ah, ahora. ¿Tenencia o aportación tenés? Pues estoy muda con esto que maneja el Lo senador. mío es tenencia. Ah, tenencia. Ok, muy bien. Adelante, por favor, Fabricio Ferreira. Pero muy buena toda la teleaudiencia. ¿Cómo estás, Carmiña, Cintia, Benjamín, senador? Exacto, vengo para cambiar el tema, por cierto, muy interesante del que estaban hablando, para introducir lo que es actualmente esta nueva salida que se presentó en Paraguay y es empezar a comercializar con China. Así mismo, abrirnos al gran mercado chino, al cual somos exportadores, pero no podemos importar. Es un muy interesante debate y, por cierto, vamos a estar ahora viendo un pequeño análisis, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que fue el día de ayer que se dio en la mesa con Mina. Bueno, podemos empezar viendo el video. Bueno, nosotros estamos en un momento de inflexión en la historia de la humanidad. Bueno, mira, básicamente la mayoría de los teóricos y los analistas coincidimos en que estamos en una Guerra Fría 2.0. ¿Quiénes son los actores que están en confrontación? Bueno, básicamente es la confrontación Washington-Pekín. Esta misma confrontación con Paraguay, presionando a través de diferentes sectores para que se rompan las relaciones diplomáticas con el gobierno de Taipei. Acá se trata de una disputa entre potencias hegemónicas, así que cuidado que vienen los chinos, cuidado el imperialismo. Estados Unidos de Norteamérica fue imperialista en las últimas décadas, dominó el mundo, impuso modelos económicos. Así mismo, importante las últimas palabras que estaba mencionando, en este caso Camilo Suárez. A ver, está diciendo que Estados Unidos es imperialista. ¿Y por qué es tan importante hablar del tema de abrirnos o no al mercado chino? Hay que entender cuál es la imposición. Exactamente que actualmente Paraguay está teniendo una muy buena relación con lo que es China-Taipei o, bueno, Taiwán. En este caso, y ahí es donde llega a Estados Unidos y le dice a Paraguay, ustedes no pueden negociar con China porque son aliados de justamente uno de los grandes contrincantes que ahora mismo tiene China, que es China-Taipei o Taiwán en este caso. Entonces, bueno, ahí es donde se empieza a plantear si Estados Unidos es tan imperialista, si nosotros somos soberanos, no podríamos negociar directamente. ¿Qué tanto esto afectaría nuestra relación con Estados Unidos y con Taiwán? Pero bueno, sigamos viendo lo que fue este debate. El relacionamiento en particular con China es una cuestión más que política, yo diría una cuestión geopolítica, donde nosotros no tenemos acceso. Así es que nuestra intención es ver la forma cómo podemos acceder a ese mercado. Pensamos de que deberíamos de tener algo de reciprocidad. Hay productos chinos por más de 4.000 millones de dólares en nuestro mercado y nosotros exportamos cero. Así mismo como lo estaban escuchando,
¿Cuál es el problema político y cuál es el beneficio económico que se podría tener? Claro, son dos posturas muy distintas. Económicamente, según lo que hablan los especialistas en esto, nos podría beneficiar bastante. Sin embargo, políticamente hay un tema aparte. ¿Tenemos más del video para ver? Y eso es lo que me resulta también lesivo para la soberanía nacional de Paraguay, por ejemplo, que un gobierno de una potencia extranjera venga a condicionar, mira, tú si vas a querer establecer relaciones diplomáticas es conmigo y no con ellos. Nosotros tenemos que mirar el mundo desde Paraguay en base a los intereses nacionales del Paraguay. No implica romper relaciones con los Estados Unidos, sino que, señores, es absurdo que nosotros seamos uno de los últimos 12 países en el planeta en seguir la línea de la Guerra Fría 1.0, que era cuando era comunismo versus capitalismo. A mí no me interesa la cuestión ideológica, quiero saber qué le beneficia a Paraguay. Y para mí, claramente, mantener relaciones con la República Popular de China va a ser beneficioso para el Paraguay. Un poco fuerte lo que dice Camilo, a mi opinión. Estaba planteando esto como la segunda o 1.2 Guerra Fría. Hay que entender que ese fue un contexto en el cual se debatió tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos en el contexto de lo que era el comunismo y lo que era, bueno, el capitalismo como tal. Y varias que se terminaron peleando bastantes, tanto Camilo Suárez como Naim Reyes. Naim Reyes era la persona que estaba debatiendo con Camilo. Es un geopolítico. Naim. ¿Sabes qué? Yo creo que es Naim, pero porque no tiene la H en su nombre. Pero él nos dijo cómo se pronunciaba. Bueno, tiene la H. Ya es lo de menos. Senador, ¿tenés alguna opinión al respecto de esto? Ah, tenemos uno más. Queda Perdón. el último material. ¿Viste? ¿Por qué no me avisas? Adelante. Adelante. A ver, Taiwán es una provincia rebelde de China, eso lo muestra toda la historia. Desde tu opinión. Desde los hechos fácticos. Ahora, el 10 de octubre. Camilo, disculpa. Pero desde tu perspectiva, porque eso no es lo que dice el presidente. Está el bien. presidente de Taiwán. Está bien, No es mi perspectiva. Si quieren que tengamos China. relaciones con Taiwán, hasta podemos tener por interés nacional Taiwán, pero que los norteamericanos y que Taiwán nos compensen económicamente, que nos pongan trenes, que nos compren nuestra carne, que industrialicen. Pero acá nos piden, métanse en el conflicto interno de China, la segunda potencia del planeta. No les vamos a dar plata y lo único que vamos a hacer es soborno a los parlamentarios, a los ministros, haciéndole viajar en primera clase para que se vayan a operar a Hotel 5 Estrellas de Taipei. Eso es lo único que nos hacen. Así mismo, Naim, más adelante en el debate, más adelante nos plantea que de parte de Taiwán nos viene mucha ayuda. Entre esos menciona dos específicas. Bueno, tres. La Universidad de Taiwán es una, el FOMIPYMES, que viene a ser un fondo de $10 millones con el objetivo de impulsar micro, pequeñas y también medianas empresas. Y también está el otro programa que es Remujer PY, que es un proyecto que busca proyecto de recuperación económica y empoderamiento de las mujeres. ¿Qué opina la mesa? ¿Qué opina, senador? Mira, yo apostaría por la prudencia. O sea, el Poder Ejecutivo es el responsable de establecer los lazos, las líneas, las acciones en materia de política exterior. Me parece que Taiwán se ha portado muy bien con la nación paraguaya. Si tan solo revisásemos lo que han aportado en el campo agrícola, en el mundo tecnológico, en el intercambio de expertos, no me parece a mí que tengamos que a tambor batiente romper ese vínculo, pero también hay una cuestión innegable: el comercio que se registra con la China va ganando volumen relevante, significativo. Hay que poner también eso sobre la mesa, pero por ahora me parece que no existe necesidad de cambiar de rumbo, así de manera abrupta al menos. Sí, la verdad es que quien plantee algún giro brusco en esta materia sería un irresponsable absoluto. Las políticas exteriores no se trazan con un café de por medio y ya está. Y con la lógica del toma y daca, tipo, ¿qué me das a cambio? Bueno, ahí, a mí me parece medio, en materia de intereses económicos, en la ecuación tiene que entrar. Pero no es tu único factor. No, pero es un factor muy importante porque eso es lo que después redundaría o no en beneficio de la población. Entonces, cuando se busca sacar la cuestión económica,
Y si no discutís la cuestión económica, ¿qué discutís? Lo que hay que discutir en algún momento, primero que no hay una posición, yo no creo que alguien tenga una posición cerrada antes de iniciar un debate. No es una cuestión ¿verdad? ideológica. Desde ya que no es una cuestión ideológica, sería un error encarar desde el punto de vista ideológico porque no son dos modelos ideológicos que están en disputa, sino dos potencias económicas. Lo que hay que ver en algún momento, y me parece que al final del debate, no sé cómo siguió después, se empezó a señalar, es cuál es el nivel de, por ejemplo, de compensación que hay de parte de nuestros actuales aliados, que nos compensan poco o nada con respecto a los acuerdos que tenemos con ellos. Y esa sí es una discusión de carácter económico, no hay que eludir. Nosotros somos un país pequeño que apuesta mucho a determinada línea estratégica, entonces... O sea, que no todo puede ser por amor, eso es lo que estás diciendo. No hay amor, mentira, en esta historia no es una historia de Romeo y Julieta. Venga, vos querés más de Taiwán, dame más. Yo creo que esa es la discusión, lo que yo no tengo una posición cerrada sobre este tema para empezar. Camilo, entonces, lo que creo es que es un debate que hay que, recién está en sus inicios, que hay que impulsarlo con mayor seriedad. No podemos quedarnos simplemente con posiciones que se sostuvieron hace 30, 40 años en otro contexto mundial muy distinto, como el que señalaban ahí, Guerra Fría, ya adiós a la Guerra Fría, por lo menos en términos de modelos políticos, ideológicos y sistemas económicos. Ese término es muy obsoleto, decir la Guerra Fría, ¿verdad? Hoy hay alguna Guerra Fría, pero es de carácter comercial. Económico, claro, comercial. No como la Guerra Fría de lo que fue en sí. ¿Me puedes recordar lo que dijeron de el proyecto del empoderamiento femenino? ¿Eso viene de Taiwán? Sí, es un proyecto apoyado por Taiwán. El proyecto se llama Remujer y consta en devolver el empoderamiento a las mujeres como también una ayuda económica. Por cierto, lo que decía Camilo con relación a lo que esperan de Taiwán era que esperan más que simplemente ayudas que vayan vinculado a lo que es... Bueno, lo que sí, que esperan más ayuda de progreso, no tanto asistencialismo, que era la palabra que utilizó. Sí. Ahora, ¿cómo podríamos definir, Cintia, el empoderamiento femenino? Porque de verdad yo no estoy entendiendo de qué se trata esto que quieren. No, yo no conozco el programa, lo desconozco por completo. Yo creo que la mayor muestra una de las mayores muestras de cooperación con Taiwán ha sido la creación de la Universidad Politécnica Paraguay-Taiwán, porque significa un cambio de paradigma en el concepto de relación que tenemos con Taiwán. Hasta antes de eso a ningún otro presidente se le había ocurrido pedirle semejante nivel de colaboración a Taiwán. Qué fantástico lo de la universidad, pero no podemos siempre estar con la universidad. Pero el empoderamiento femenino me parece como... Esta discusión sería no entender la discusión si se plantea China versus Taiwán o Taiwán versus China. Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son los términos de la discusión entonces? Hay un marco mucho más amplio que tiene que ver con las disputas a nivel global de las potencias, a nivel internacional, que tiene su expresión regional. Brasil patea para un lado, Argentina patea los BRICS, Argentina patea para otro lado. Entonces, es una situación nueva desde algunos años atrás, en donde le exige a todos los países ir definiendo con mayor precisión sus políticas internacionales, sea para ratificar antiguas alianzas, pero en un contexto distinto, tal vez con nuevos términos más convenientes, o no, ¿verdad? Y esa es la discusión que hay que hacerla con mucha madurez, no entrando en esa disputa pro-chino, pro-Taiwán, porque sería no comprender que es un estadio infinitamente superior donde se está dando esta disputa y que a nivel regional es bastante dura. No es una discusión para agotarla ni en una semana, ni en un mes, y probablemente ni en un año tampoco. Es una discusión muy seria que va a tener seguramente sus idas y venidas, sus momentos de mayor atractivo y sus momentos en que a nadie le interesará. Muy bien, creo que podemos ponerle fin un ratito al tema China-Taiwán, pero quiero aprovecharle al senador Dionisio sobre otro tema, un tema ya que usted mismo... Bueno, creo que le intimidas un poco. ¿Te intimida, senador? No, para nada. Pero que le voy a intimidar a Dionisio justamente. De Dionisio, senador de usted. Senador, ¿te vas a candidatar a presidente del PLRA, partido que te expulsó? ¿Cómo es eso? Ya estoy conversando con la gente, ya soy candidato, ya he anunciado de que sin prisa, pero sin pausa, pausa, como dice Shakira. Vamos a instalar una línea de diálogo con los actores internos del Partido Liberal Radical Auténtico. Ojalá
se pueda dar un gran consenso al interior de nuestro partido. Lo nuestro, la formalización de nuestro retorno, yo creo que no va a durar mucho tiempo, pues como ustedes saben, tanto la convención como aquella reunión del directorio fue llevada adelante de manera irregular. Había una prohibición de que el directorio se reúna, aquel directorio que convocó a la convención, y la intención es tener dentro del partido una visión diferente, trabajar el futuro para llegar al poder. Trabajar el futuro, que significa una responsabilidad tremenda en el sentido de convertirse en una nucleación política atractiva, no solamente para los afiliados, sino que también para los ciudadanos que están fuera del partido al momento de elegir a los candidatos, al momento de seleccionar inclusive los candidatos dentro del Partido Liberal Radical Auténtico. Esto sería, una vez que lo saquen a Hugo Fleitas, ahí se reincorporan ustedes, los 4. No. Lo nuestro es cuestión de días. Ya aquello lleva unos meses en el despacho del fiscal electoral, que tiene que dar su veredicto para que el tribunal pueda tomar la decisión de ordenar nuestro retorno a los padrones partidarios. Si bien nunca salimos de la nómina de empadronados en el Partido Liberal Radical Auténtico, no está de más que se formalice esa resolución. O sea, que inactivo, pero no... Muy bien, ¿se entendió? Una mezcla de cosas raras que se dieron en el pasado. ¿Te puedo despedir como presidente? ¿Futuro presidente del Partido Liberal? Y usted va a ser nuestra asesora comunicacional. Pero yo soy del Partido Colorado. No importa. Va a ser el partido abierto. Va a ser un partido abierto, dispuesto a escucharle. ¿Cuánto me ofreces rápido antes de irnos a la pausa y para despedirte? Desconozco las finanzas del partido como está. No tienen plata. Lo que cuesta pero no tienen plata, Dionisio. Cuando tengan plata hablamos de eso. Gracias, senador. Pero si el partido se ha endeudado por otras cuestiones baladíes, ¿por qué no para tener una comunicadora? Por favor, así me gusta, así se vende. Muy bien, gracias, senador, por su presencia. Tenemos que irnos a la pausa. En el próximo bloque, IPS, el calvario de los asegurados. Ya volvemos. El IPS enfrenta una larga crisis, producto de la rapiña a la que históricamente ha sido sometido. Sin embargo, la situación actual se ve agravada por el aumento constante del número de asegurados y el debilitamiento de su programa de salud, en el que las enfermedades catastróficas absorben el 50% de sus recursos. En otras palabras, los egresos de la entidad han aumentado considerablemente, pero no así sus ingresos en la misma porción. Esta situación se le suma al proceso de endeudamiento, que sigue creciendo sin cesar. Mientras el Estado es diligente a la hora de pagar a los grandes proveedores, mantiene una deuda con el IPS de casi 600 millones de dólares, 500 millones en concepto de aportes no materializados y alrededor de 80 millones en deudas vinculadas a la pandemia. Y a pesar de que a los trabajadores se les descuentan los aportes mensuales de sus salarios, muchos no pueden acceder a los servicios médicos debido a que sus empleadores no transfieren esos aportes al sistema, acumulando una deuda de aproximadamente 500 millones de dólares por parte de unas 40.000 empresas morosas. Esta situación agrava aún más la situación. Mientras tanto, los asegurados siguen denunciando la falta de medicamentos esenciales, equipos obsoletos y personal médico mal capacitado. Además, la falta de control en la compra y distribución de los medicamentos provoca que muchos fármacos venzan antes de ser utilizados. Los asegurados piden que se tomen medidas urgentes para garantizar su acceso a los servicios de salud y garantizar una próxima jubilación por la previsional. Sin más preámbulos, por supuesto presento a los invitados que tenemos para hablar del tema IPS. Eduardo Aguayo, representante de asegurados del IPS. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Carmiña. Y por el lado del IPS, el doctor González, José González, director jurídico del IPS. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, Carmiña. Un placer saludarte. Buenas noches, Benjamín. Hola, José. Muchas gracias. Bueno, Eduardo, desde la situación de los asegurados, ¿cómo podemos decir en cuanto a prioridades lo primero que escasea en IPS para que después pueda responder también el doctor, perdón? Bueno, en primer lugar, nosotros creemos desde la Asociación de Asegurados que hay una continuidad de la crisis dentro de la previsional y eso es de público conocimiento. Creemos que mirando de conjunto, uno observa que no solamente la parte de salud, sino también hay una situación de déficit planteado incluso por la doctora Vanessa Cubas, que es la gerente de prestaciones económicas, que efectivamente esa situación existe. A nosotros lo que nos preocupa es que si bien existe un esfuerzo por parte de las actuales autoridades, creemos que es muy magro en comparación a todo el desafío que significa revertir, por un lado, las situaciones de hechos de corrupción, por otro lado, lo que tiene que ver con la evasión de la seguridad social en nuestro país
Y creemos que en ese sentido no hay un ataque efectivo a los problemas estructurales que explican la situación de déficit en materia de salud. Entonces, no hay forma de entender, de comprender por qué está, digamos, de manera es tan grave la situación de la situación de salud si no entendemos que esto se explica por la corrupción, esto se explica por la evasión y por, digamos, la impunidad en la que han quedado también administraciones anteriores. Entonces, digamos, hay que dar una mirada como de conjunto y teniendo en cuenta estos problemas pilares, digamos, como para entender la situación. El día de hoy nosotros estamos recibiendo una denuncia muy grave de los pacientes renales que están en una situación realmente catastrófica. No tienen las más mínimas condiciones de salubridad, colchones en una situación, digamos, deplorable. Esto está ocurriendo hoy en IPS Central, entonces si el canal puede acercarse y verificar esto que estamos denunciando, van a constatar de que efectivamente es así. Nosotros, digamos, creemos que hay una intención de mejorar, pero no vemos que, digamos, la orientación vaya a efectivamente lograr hasta hoy, por lo menos un año de este gobierno, a revertir lo que viene ocurriendo. Doctor, si bien como director jurídico no está en todos los departamentos del IPS, pero sí obviamente maneja los números en cuanto a deudas, en cuanto al tema de los asegurados, ¿cómo se puede revertir esta situación? ¿Se puede arreglar el IPS en algún momento? ¿Qué hacen con la deuda del Estado, por ejemplo? ¿Qué pasa con el servicio hacia los asegurados? Que tengo entendido que muchos de ellos dicen, pero yo no quiero más pagar si no me sirve como justamente una prepaga, como como supuestamente se dice, un servicio prepago de salud. Sí, es importante también destacar el antes y el después de la administración de IPS. Nosotros al día de la fecha tenemos 30 denuncias presentadas ante el Ministerio Público, como así también ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, donde nosotros encontramos hechos de corrupción dentro de la institución. Nosotros también necesitamos que la justicia actúe, que hayan responsables de estos hechos de corrupción que cometieron en contra del IPS. Por ejemplo, un fideicomiso que fue diseñado para 4 hospitales específicos y que nunca pudo concluirse esos hospitales y que no se pagaron dentro de esos hospitales que se construyeron. Nosotros tenemos todavía una deuda en el INGAVI, por ejemplo, de más de 30.000 millones que causaron un perjuicio. Nosotros hoy en día estamos denunciando a las empresas que evaden al Seguro Social. Tenemos más de 7 denuncias presentadas ante el Ministerio Público y nosotros solicitamos que el Ministerio Público también presente imputaciones en contra de esas patronales que hacen el descuento a sus trabajadores y no aportan a la seguridad social. La semana pasada, el viernes, fue la apertura de un sobre 214 medicamentos aproximadamente, que yo creo que en 1 o 2 semanas nosotros tendremos respuesta y hay que ver cuáles fueron ofertas únicas, en la otra hay que ver cuáles en la que hay competencia y bueno, yo creo que la gerencia de abastecimiento tendría en 1 o 2 meses ya el 75% de los medicamentos que están en nuestro Bademecum. Creo que 390 medicamentos fueron licitados con esta administración, más de 100 licitaciones. Hace un mes aproximadamente el Consejo de Administración aprobó 50 llamados aproximadamente y bueno, nosotros estamos también trabajando en los cambios estructurales. Nosotros necesitamos extender ese periodo de jubilación que pase de 3 a 10 años. Hoy en día estamos consensuando un proyecto de ley con el Poder Ejecutivo. Tenemos también 472 inmuebles que no podemos titular por los costos que planteamos poder hacer con la Escribanía Mayor de Gobierno. También el 2,5 que se aporta al Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo. Nosotros pedimos que eso quede para el programa de salud. Y bueno, son cambios estructurales que necesitamos nosotros hacer para que podamos también mejorar financieramente la institución y que bueno, podamos también honrar las deudas a los proveedores. Así también tenemos una administración que no ha hecho los juicios ejecutivos, más de 500 millones de dólares en emisión de títulos de crédito, que nosotros ahora tenemos un problema con el sistema que ha impreso mal. Estamos corrigiendo esos certificados de deuda y una vez que tengamos listo vamos a salir a demandar a las patronales que no han honrado su deuda aporte obrero patronal.
El IPS en realidad es una institución de verdad muy fuerte. Solamente eso explica que después de décadas de roble, no puede ser que hasta ahora siga de pie. De saqueo haya subsistido, porque fue sometida al saqueo más salvaje que se pueda imaginar en distintas administraciones, sobrevivió. Pero sobrevivió a costa de que una serie de problemas se vayan agravando. En materia de salud, en materia de endeudamiento. Y estos problemas obviamente representan trabas, obstáculos a la hora de servicios que tiene que brindar el ente previsional a los asegurados. Entonces no hay insumos, no hay medicamentos, los turnos para dentro de 7 años, no, estoy exagerando, turnos para más adelante. Y mientras de tanto, 1 mes a 3 meses. Se endeuda y se sigue endeudando. Ahora, esos problemas tienen de verdad solución, porque es una institución muy sólida, el IPS. Muchas veces se dice está al borde de la quiebra y es mentira. No tiene nada que ver con la realidad del ente previsional. Porque así como el IPS debe dinero, algunas deudas no son debidamente justificables, por cierto, no están debidamente justificadas, al IPS se le da un montón de dinero. Y el principal deudor es el Estado paraguayo. Pues es una discusión que nadie la plantea siquiera. Y hay que plantear, porque los gobiernos creen que el IPS es un organismo más del Estado, una oficina del gobierno, y no es. Es de los asegurados y de los empleadores y de los que ponen la plata, empleados y empleados. Entonces, si el Estado honrara con un plan de pago sus 500 millones de dólares o más, el IPS tendría un respiro gigantesco, no tendría ningún sofocón. Si pagara los 80 millones de dólares de pandemia, también tendría mucho margen de acción. Después ya hay cuestiones legales, cómo se distribuye el aporte para el programa de salud, cuánto para el tema de la jubilación que está desfasado, cómo se encaran los temas de las enfermedades catastróficas, que no tiene por qué cargar el IPS con eso, tendría que ser el Estado paraguayo. Y en fin, si se pagan esas deudas, sería otra la historia. Entonces hay que reclamar al Estado. Eso iba a decir. Y lo último, el 2,5%, que también es una solución. La transferencia de los recursos. La transferencia. Pero tendría que ser de aplicación inmediata, no de aquí a 5 años. Esa es la demostración de que se considera una oficina del gobierno. Del gobierno que sea. Pues si no, que se financia es problema del Estado, no es problema del IPS. Yo creo, Benjamín, no sé si vas a coincidir, y Carmiña, la única vez que se discutió o se intentó discutir en serio IPS fue cuando se planteó el proyecto de ley de gobernanza. Claro. La cajonearon, pero bajo 7 llaves. Y para mí era la solución en el sentido de realmente darle a IPS a quienes les corresponde, que es a nosotros los aportantes, trabajadores y a nuestros patrones. Y punto. El resto no tiene que tener vela en el entierro. Tenemos un consejo que no le representa a nadie. Y yo entiendo, doctor, que tu trabajo es asesoría jurídica. No quiero que tomes personal lo que digo, pero a mí me taladra el oído cuando le escucho a una autoridad del IPS decir, sí, en 2 meses vamos a tener medicamento. Pero, ¿qué se creen? Si nos están descontando dinero asquerosamente mes a mes y no nos dan los que nos tienen que dar. Entonces, tengan un poco de vergüenza del asegurado y sepan entender de una buena vez por todas de que IPS es una bomba de tiempo. Y Dios no quiera que explote, porque ese día no sé qué va a pasar. Hoy te tocó, doctor, venir como representante del IPS y estás ligando todo, pero en realidad es importante pero entendés este reclamo. Aclarar la situación financiera en que encontró la administración. Una situación financiera descalzada. Se le reclama al Estado de trabajar y dar soluciones. Yo sé que hay que entender la administración de IPS. Pero hay que entender lo que vos aportás al seguro y lo que te provee IPS en contrapartida, porque todo finalmente, hasta el que se va afuera a ser tratado de una enfermedad grave, viene después a IPS a que le provea los medicamentos, o cuando la justicia entra con amparo y te obliga a comprarle a una persona que no es asegurada, que no tiene el periodo de carencia, anda y plantearte lo mismo con el seguro privado, a ver si un juez se anima a dictar sentencia. Pero y por otro lado, nosotros dependíamos de una ampliación presupuestaria. Yo no puedo hacer un llamado si no tengo certificado de disponibilidad presupuestaria. La ley de compra pública exige que yo tenga esa disponibilidad presupuestaria que estaba
pendiente de una ampliación presupuestaria que se dio hace 2 meses. Eso se entiende, tu trabajo debe ser terrible seguramente, como el de muchos de IPS, algunos están disfrutando, pero te consulto. Se le reclama al Estado la deuda, lo que decía por ejemplo Benjamín, de todas las deudas que tienen, las más grandes las del Estado, se le reclama un plan de pago a corto, mediano plazo para que el IPS pueda tener un poco de respiro y poder también el día de mañana ser un poco digno de atención a sus asegurados. Sí, se está trabajando también de eso con el Ministerio de Economía, con el Poder Ejecutivo y ver la forma de hacer lo mismo que hizo el Banco Central del Paraguay, la emisión de un bono perpetuo soberano para ver si con eso también podemos, mientras tanto, suplir eso. Yo le quiero consultar algo también a Eduardo, porque lo que más sufren los asegurados tiene que ver con el programa de salud. Aunque en perspectiva también está el tema de la jubilación, lógicamente. Atajate ahí. Pero de manera inmediata yo no tengo curita, hilo para coser una, qué sé yo, una intervención menor, algodón, cualquier cirugía menor. guante. Ya no hablemos de las enfermedades catastróficas, los remedios oncológicos y compañía. ¿Por qué no se promueve? Esto no va solamente para las autoridades del IPS, también para los gremios. Esto que decíamos, casi la mitad del presupuesto del programa de salud se destina, por ejemplo, a las enfermedades catastróficas. Eso no puede ser. No hay seguro en el mundo que aguante ese tipo de presión económica. Esa es una responsabilidad que tiene que ser del Estado paraguayo. Porque además, enfermos oncológicos no hay solamente en el 20%, 19 creo que son, de los trabajadores están asegurados al IPS. De los paraguayos estamos asegurados al IPS. 73% no están asegurados. Y después tenemos un 10% que está en las prepagas, que tarde o temprano cae, una forma de decir, también en el IPS. Y absorbe la crisis del INCAM. No puede 30% ser. de los pacientes Imposible. del INCAM. Entonces, ¿por qué no se propicia una normativa, autoridad del IPS, gremios del IPS, de decir, por lo menos sáquennos esta presión? Porque encima el programa de salud, otra vez el que carga con la obligación de pagar las deudas que tiene el IPS. Así es. Que va contratando, los préstamos que va contratando. O sea, cada vez más chico el presupuesto, cada vez son más las necesidades. Eso hay que invertir, si no estamos fritos. Y quieren más asegurados. Sí, a ver, Benjamín, a mí me parece que ahí Cintia en realidad colocó una cuestión que es central. El tema de cómo funciona, digamos, la gobernanza. ¿Por qué es tan importante? Y porque ustedes están señalando, en realidad la previsional, independientemente de la voluntad de los individuos, llámese José, el doctor Urites, Vanessa, opera a partir de una directriz política. Y estos funcionarios, los que están en el Consejo, no son independientes. ¿Por qué? Porque justamente la gobernanza funciona de esta manera. El representante de los trabajadores es elegido por el presidente de la República, de una terna, pero eso, digamos, es una formalidad. El representante de los jubilados de una terna, no lo elegimos nosotros. Entonces, para que cambie, no solamente necesitamos elegir algunos nosotros. Algunos consejeros ni siquiera de terna, directamente de a uno nomás. Sí, individual. Totalmente. Entonces, es un completo sinsentido porque estas personas van a representar, ¿qué cosa? Los intereses políticos del Ejecutivo de turno, o sea, el anterior o el futuro. Pero ahora está bien eso. Y esa es una discusión que la planteamos hace muchos años. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero salidas inmediatas también tenés que plantear. Está bien, lo que digo es, pero para que justamente se comience a bajar a tierra un proyecto como el que estás planteando, Benjamín, es necesario que esos actores tengan la suficiente autonomía para poder actuar libremente y no depender, digamos, de los vaivenes políticos del momento. Ahora, quiero detenerme en otra cuestión. El doctor, es cierto, a mí me consta personalmente que el doctor José González está haciendo un esfuerzo por hacer las denuncias, por presentar, trabajando hasta altas horas. O sea, a mí me consta personalmente que incluso la denuncia que hemos presentado como asociación, ellos han presentado ante el Ministerio Público, en julio habían presentado otras 3 ante otras empresas. Es decir, el problema está, el doctor acaba de decir, son 7 denuncias. ¿En el marco de qué? En el marco de una situación de evasión que, según los datos oficiales, habla del 63%. Para nosotros es muchísimo más. Pero es completamente insuficiente. Y eso no es la responsabilidad del doctor González. Es porque existe una orientación, en realidad, a cubrir a las patronales que actúan de manera impúdica en nuestro país. Y esa es una realidad. Lo otro, la cuestión de la corrupción. El doctor dice, nosotros presentamos denuncias por
licitaciones amañadas por situaciones de malversación del periodo anterior. La pregunta es, ¿por qué el principal responsable político de la administración anterior, el doctor Battaglia, fustigado por el actual, digamos, gobierno cuando era oposición, no está procesado a un año después de haber planteado que era el principal responsable con todo el consejo y los empresarios? No hay una sola persona procesada. ¿Cuál es la sospecha que tenemos, Benjamín, nosotros? ¿Cuál es la sospecha? Que la famosa ley Samaniego, que fue aprobada en una coyuntura electoral, en realidad tenemos la sospecha de que ese dinero no fue a pagar, o sea, a proveedores, sino a... La deuda, digamos, se acrecentó en vez de eliminarse. Se acrecentó. Entonces, esto explica, Benjamín, porque si no el estercolero, si Battaglia es procesado, va a explotar el estercolero. Y eso, ahí hay grandes roscas. El propio doctor Brite, la propia doctora Vanessa Cubas, saben que todo el esfuerzo que puedan hacer no alcanza si esas roscas no dejan de operar. Y eso obedece a porque el IPS es un botín. Y eso tiene que ver con los intereses políticos de turno. Hay determinados rubros que maneja un clan, hay otro rubro que maneja otro clan, y eso no va a acabar, porque no depende de la voluntad individual de José, ni del doctor Brite, ni de Vanessa. Hay una... Entonces quiero quedarme por ahí un poco para... una cuestión, si bien esto es algo claro, muchos nos seguimos preguntando por qué no solamente el antiguo presidente, todos los otros presidentes que pasaron también por el IPS, pero una cuestión básica, doctor. El call center que no funciona, que es lo que algo básico te vas a preguntar a cualquier asegurado, un periodista independiente se va a hacer una nota. El call center puede esperar 2-3 horas. Cuando por fin te van a atender, te cortan o te tratan mal. O te dicen, no, esto es agendamiento, tenés que venir a Ventanilla. Te vas a Ventanilla, esperas 3 horas. No, esto es por call center. ¿Por qué no se puede unificar eso? ¿Por qué no hay todavía un plan un poco más factible de darle una solución a los asegurados y que no estén adultos mayores a las 5 o 4 de la mañana para tomar un turno que te dan, si tenés suerte, para ese día a las 4 de la tarde y te tenés que quedar todo el día si viniste del interior? Esas cuestiones nadie planteó en el IPS. No, se está trabajando en eso con el MITIC. Hay reuniones constantes. ¿Hace cuánto pero está hay trabajando con eso? Hay también una licitación que fue anulada. Hay una empresa que nos demandó que justo entrega el software estando vencido el contrato, siendo anulado por la DNCP, en el cual nosotros ahora contestamos la demanda también, y una vez que termine también la auditoría vamos a deslindar responsabilidades y vamos a denunciarle a las autoridades responsables de la recepción de ese software que nunca se desarrolló, y ese software iba a permitir el avance tecnológico de la institución, y bueno, ahora está con un llamado nuevo. Yo creo que esa respuesta te va a poder dar el gerente de tecnología. A mí me Sonamos parece... si dependemos de MITIC para algo. Y yo creo que No, hay que pero en aprender a realidad, pero eso no reparar compete el el área avión jurídica. en vuelo, doctor. O cruzar la calle y mascar chicle Bueno, a la vez, ¿verdad? pero porque vos si no no, podés- no llenamos de excusas. Te iba a decir lo mismo, Raúl. No llenamos de excusas y la gente sigue esperando. Vos te reís, Pero no son pero la excusas, gente son sufre. realidades. La no, gente sufre. No, déjeme río, pero Y te duele digo, el bolsillo y hay duele una cuando te demanda vas civil también. de una empresa de Green. Nosotros tenemos hoy en día en un litigio judicial. La Ahora, DNCP José. anuló un llamado. Yo tengo una dirección jurídica que fue abandonada, que yo pedí una auditoría interna, una auditoría externa. Ahora estoy viendo juicio de ejecución hipotecaria que hace 10 años está auto para sentencia y que el IPS nunca impulsó. Estamos hablando de un juicio de 3 millones de dólares, en otro juicio de 8 millones de dólares. No solamente el IPS no impulsó, el juez no dictó su fallo en tiempo y forma. Y eso le causa un perjuicio. Permítame una cosa, porque a mí me parece que hay cuestiones que son muy puntuales. Deuda por pandemia son 80 millones. El gobierno tiene que ponerse Y en al día. Botabú, Bueno, nadie pero reconoce En eso. el gobierno anterior se le obligó, Espera. se recibió José, un pago de la tenés deuda histórica. Un tema que es el tema de la pandemia. Segundo tema, una legislación que está en discusión ahora, que se va a aprobar, es para que el 2,5% del aporte obrero patronal, que no sé por qué historia, fue a parar al Estado paraguayo durante muchos años, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, quede en ámbitos del IPS. Muy bien, pero no en un plazo de 5 años, eso tiene que ser inmediato. Y estamos hablando de una suma importante que llega más o menos, si no estoy equivocado, unos 100 millones de dólares año. Con eso, por ejemplo, se podría poner en práctica todo el tema
de las horas de trabajo que se va a hacer por etapas y brindarle un mejor servicio a los asegurados. Y por último, hay muchos temas más, el tema de las enfermedades catastróficas. Eso para el IPS es 5 balones de oxígeno, no 1. Es respirar cómodamente. Y eso hay que plantearlo, tanto desde la conducción del IPS como desde los gremios. Decirle al Estado paraguayo, hacerte cargo de esto, nosotros no podemos. A ver, yo también quiero crear más una cuestión para que no me pase. Quiero más volver un ratito a la cuestión del dinero que podría recibir la previsional si existiese un combate frontal a la evasión. El doctor habla, hay 7 denuncias que se han presentado, pero 7 denuncias no son nada. Hasta el 31 de julio, el doctor me va a corregir, el IPS abrió un periodo de gracia para que las empresas que adeudan, digamos, se acerquen y planteen un plan de financiación. De esas empresas no sabemos cuántas efectivamente se acogieron a algún plan. El problema es, ¿qué necesidad existe de que el Ministerio del Trabajo, que es el encargado de la política de la seguridad social en nuestro país, la asesoría jurídica del IPS o incluso el Ministerio Público de Oficio tengan que ir a buscar empresa por empresa, siendo que el IPS tiene el listado de la cantidad de empresas morosas? Basta con que se remita, primero que se publique, y después que se remita al Ministerio Público. Y a partir de allí se delimita, porque el tipo penal, hay que acá también aclarar esto, castiga no al que no paga, sino aquel que descuenta al trabajador y después de descontar no gira al IPS. Entonces, pero no necesitas que el doctor haga, no sé, 40.000 escritos todos los días. Necesitas remitir esa lista al Ministerio Público y que se investigue de oficio. Entonces, hay cuestiones que son, digamos, básicas. Ya, tenés 2 dedos de frente y haces eso. Por último, porque me quedo sin tiempo, si no me equivoco, se llegaron a publicar las empresas que adeudaban al IPS. Tiene que publicarse. No se publicaron nunca, pero yo creo que sí. No, las demandadas sí se publican. Sí, las pero demandadas sí se publican. en realidad para la configuración del tipo penal le exige que el patrón le descuente y no aporte ese salario. Muy bien. Y ahí también hay un problema que se da, que muchos trabajadores no se animan a denunciar por temor a ser despedidos de su trabajo. Exacto. Muchos te dicen, No, doctor, denuncia esto, pero no te quieren proveer la información porque te dicen, no, si yo te doy mi dato, a mí me van a echar de mi trabajo. Esa es otra realidad con la que nos encontramos. Eso sabemos y obviamente vamos a ir ampliando este tema porque nos quedamos sin tiempo. Esto todavía hay que hablar muchísimo tema IPS. Les agradezco a ambos por venir. Les esperamos a ambos nuevamente porque vamos a seguir hablando del tema IPS. Cintia, te esperamos nuevamente. A mí ya no me inviten, pero no tengo paciencia. No, pero otros temas. Hay más temas. Gracias, Benja. Te esperamos nuevamente. Sí, voy a hacer un esfuerzo. Y les esperamos todos el miércoles porque mañana no tenemos programa porque juega la albirroja contra Hay que Alianza apostar por la izquierda. Contra Venezuela. No, por la izquierda en el sentido de la grilla. República Bolivariana de Venezuela. La grilla, todos los partidos que figuran a la izquierda, hay que hacer fuerza. Porque son los que juegan de local y nos conviene. Contra Venezuela, mañana Paraguay, en vivo por Gen. Y nos encontramos el miércoles 12/8 a las 19 horas, nuevamente por Gen. Chao, adiós.